presunción de inocencia, la persona no participó, o vencimiento de términos. ¿Qué significa vencimiento de términos? Que si el fiscal no presenta esta acusación Artículo en 90 días, 234. nombra al otro fiscal. Y él tiene 60 días, si es uno, el nuevo fiscal, o 90 si son dos. Y entonces no presenta la cierta acusación, entonces es una causal de preclusión. Y sanciona a los fiscales. Artículo 234, preclusión. De aquí, acá tenemos 45. 334. ¿Y cuál es el objeto de la audiencia preparatoria? Es todo el tema de qué? De pruebas. Presentación de pruebas. ¿Qué se hace acá? Se objetan las pruebas. ¿Obligatorio para quién? Para la fiscalía. ¿Obligatorio para quién? La defensa. Y si la defensa no presentó pruebas, ya no tiene nada para el juicio oral. Y obligatorio para la... no es obligatorio, digamos que es la última oportunidad procesal para presentar ¿qué? Las pruebas que va a hacer valer en juicio oral. O sea, tienen que descubrir todas las pruebas. ¿Proceden recursos? Sí. ¿Cuál es el recurso que procede aquí? La apelación. La apelación en penal se concede en dos efectos: suspensivo y devolutivo. Suspensivo es que se suspende toda la actuación. Aquí es suspensivo. Se suspende toda la actuación y no se continúa con el juicio hasta que no se lo resuelva en segunda instancia. Y aquí de cada prueba se dice su eficacia, pertinencia y conducencia de cada una de ellas. Todo el tema de la prueba. Luego de aquí acá tenemos ¿cuántos? 45 días para ir al juicio. ¿Qué tenemos en el juicio entonces? Tenemos en el juicio primero declaración inicial, que es igual a decir teoría del caso. Rafa, usted sabe porque yo leí cuando la clase que les di a ustedes solamente fue esta, sí, técnicas de juicio oral, solamente esta. Declaración inicial o teoría del caso. Obligatorio para la fiscalía, opcional para la defensa, y la víctima no puede presentar teoría del caso. Después de esto, yo tengo hasta este momento para que me concedan principio de oportunidad antes de la declaración de la teoría del caso. Y hasta acá tengo la posibilidad de aceptar cargos. Ya después de que se haga la declaración de inicial o teoría del caso, se entiende que inició el juicio oral y ya no puedo hacer nada. Después de la declaración viene todo lo que son las prácticas de ¿qué? Pruebas. Y están las testimoniales y están los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que se debate acá. Después de esas pruebas vienen los argumentos de ¿qué? De conclusión. Los argumentos de conclusión obligatorios para la fiscalía, facultativo para la defensa, y aquí la víctima sí puede hacer alegatos de conclusión o argumentos de conclusión. En los testimonios, el interrogatorio cruzado, la pregunta es: ¿la víctima puede interrogar contra interrogar? ¿Sí o no? Sí, pero a través del fiscal. O sea, él no puede hacer la pregunta, sino le dice al fiscal que preguntar y contrainterroga pregunta. Siguiente. Oposición a los argumentos de conclusión. Entonces me opongo al argumento de conclusión por esto y esto que dice la fiscalía, y el fiscal dice lo mismo de la defensa. Después de esto viene el sentido de fallo. Después de esto viene ¿qué? Individualización de pena. Artículo 61 del Código Penal. Y por último viene la lectura de fallo. ¿Es apelable? Sí. Sí. Entonces procede el recurso de apelación. La apelación se interpone ¿en dónde? En la misma audiencia. ¿Dónde se sustenta? ¿En la audiencia o después? Como uno quiera. Como uno quiera. Uno lo hace en la audiencia si quiere, o si no, dentro de los 5 días siguientes.
Pero si va preparado. Otra pregunta. No, yo no lo haría. ¿No? Porque si usted tiene 5 días para preparar una cosa bien jalada, no va a improvisar una pasada ahí. Entonces, todo el mundo lo decir. Cuando una sentencia está embotellada o está en firme, Pasado el 5. cuando se interponen los recursos y se sustentan. 2. Cuando se interponen los recursos y se resuelven en segunda instancia. Cuando se interponen los recursos y no se sustentan dentro de los 5 días siguientes. O cuando no se interponen los recursos y han transcurrido ¿qué? 5 días, entonces la sentencia queda en firme. Una vez la sentencia en firme, yo tengo 30 días para solicitar incidente de ¿qué? De reparación. Vale. ¿Qué pasa si yo cometo un delito en flagrancia y acepto en la imputación? Tengo una rebaja. A ver, mejor acá. Si yo estoy en no flagrancia y acepto cargos, tengo derecho al 50% de la pena de rebaja. Si estoy en no flagrancia, y estoy acá en la preparatoria, acá estaría hablando de una ¿qué? Tercera parte. No flagrancia. Si yo acepto cargos en la imputación, tengo derecho a una rebaja hasta la mitad. El 50. Si yo acepto cargos en la preparatoria, tengo derecho a una rebaja hasta una tercera parte. Y si acepto cargos acá antes del juicio oral, tengo derecho a una sexta parte de rebaja. ¿Listo? Pero si llegara a haber flagrancia, acá en flagrancia tendría derecho a una cuarta del 50%. Y para que no se complique la vida, en todas va a ser una cuarta de lo que tendría derecho a la rebaja si no fuera flagrancia. Una cuarta del 50%. Entonces, ¿aquí qué sería? Una cuarta ¿de qué? De una tercera. Y acá sería ¿qué? Una cuarta ¿de qué? De una sexta. Y ya. Y los muchachos no tienen por qué complicarse la vida. Si no hay flagrancia, ¿sí sabías, verdad? ¿Señor? ¿Sí sabías? No. Entonces, Cuando decía, no hay flagrancia. o sea, si no hay flagrancia, y eso salió también, habían preguntas de eso, y la gente empieza a adivinar, entonces es muy jodido. Sí. Y ya sabiendo eso, si no hay flagrancia, hasta el 50% de la imputación, o hasta la tercera parte en la preparatoria, o hasta la sexta parte antes de comenzar el juicio. Pero si es flagrancia, y ya saben qué es flagrancia, entonces hasta una cuarta del 50%. Y en la preparatoria hasta una cuarta de la tercera. Y hasta una cuarta de la sexta. Hay una pregunta. ¿Se puede aceptar cargos en la acusación? Hay una discusión enorme. Entonces, si yo acepto cargos en la imputación, ¿qué pasa? Esa acta de aceptación se va para acá, como si fuera un escrito de ¿qué? De acusación, pero no es el escrito de acusación. Se llega acá y el juez de conocimiento revisa y procede pues a individualizar pena y ya. Pero si yo estoy haciendo la audiencia de acusación y manifiesto, yo quiero aceptar, unos jueces dicen, no es la oportunidad procesal, qué pena, pero no. Tienen que esperar hasta que lleguemos acá para que ¿qué? Tenga la rebaja. Pero hay una jurisprudencia en la corte que dice que una persona podría aceptar acá. Y acabamos con eso ya. Y la rebaja sería la proporción entre esta y esta. Pero no explico más por qué. Si usted no puede sustentar un preparatorio, se pega la confundir. Es decir, casi siempre acá se hace la imputación a la situación. ¿Estamos? Los preacuerdos y negociaciones. Yo puedo preacordar con el fiscal la pena y obviamente el juez revisará ese preacuerdo. ¿Sí me entienden? Preacuerdos acá. O puedo acordar acá la pena. Pero hay un detalle. Si yo acepto cargos acá y viene de un preacuerdo, pues es una tercera parte. Si yo acepto cargos acá, es una sexta parte. O una cuarta
Si es que fragancia. Pero atentos, acá, si yo acepto cargos acá, pero esa aceptación proviene de un preacuerdo que he hecho acá, entonces la ley me dice, le vamos a dar hasta una tercera parte. Pero borro esto rápido porque si no se pega la característica. Porque yo hice el recuerdo acá. Yo acepto cargos. Gracias a esta parte. Es siempre gracia, hasta una cuarta parte. Pero si yo acepto cargos, producto de un preacuerdo acá. Entonces vengo aquí y acepto cargos. Entonces me pueden dar hasta una tercera parte. Fácil. No se les olvide las causales de percusión. No se les olvide las causales de percusión, que es la. Para que me entiendan, buena causal de percusión, tal, son 7. La tercera es inexistencia del delito, la tipicidad del hecho, imposibilidad de romper la presunción de inocencia, vencimiento de términos que reza el artículo 274, que te remite a otro artículo, que finalmente es este, cuando no se presenta el decreto de qué? De acusación. Dentro de los 90 días, si es 1 o 2, o dentro de los 120 días, si son 3 meses. Doctor, usted es muy querido, es muy bonito, pero